Es posible llegar al Ayuntamiento 16 sin mejorar ninguna defensa ni ningún muro y sin gastarte un solo centavo en gemas o pases de temporada. ¿Cómo podrías lograrlo? ¿Cuánto te demorarías en llegar a hacerlo? Así que quédate para este speedrun de Ayuntamiento 1 a Ayuntamiento 16 totalmente gratis en Clash of Clans. ¡Aquí vamos! Hola muchachos, bienvenidos al canal y hoy con mi aldea nivel 1 McDonald's que creamos con el objetivo de tener el ayuntamiento más rápido y denigrante del mundo, sin gastar dinero, sin comprar gemas, sin pase dorado, sin nada, donde iremos a máxima velocidad sin parar de mejorar el ayuntamiento para llegar al nivel 16, sacrificando muros, sacrificando las defensas, minas, extractores, donde solo nos enfocaremos en hacer lo necesario para subir del ayuntamiento una y otra vez sin parar y ver si es posible lograrlo. Esta es la continuación de mi aventura con esta aldea, la cual algunos de ustedes ya conocen con este video, donde hicimos la primera parte de Ayuntamiento 1 a Ayuntamiento 15. En este video les compartiré la parte más difícil de este reto, que son completar los 5 niveles más caros del Giga Inferno del Ayuntamiento 15 y colocando las estructuras más caras del juego. Sin embargo, aquí les va un pequeñito resumen de los primeros niveles. Comienzo esta aldea en un directo en el día 0 y nombré esta cuenta nivel 1 McDonald's, ya que prácticamente todo iba a estar al nivel 1, excepto pues mis tropas y cosas que mejoren mi ataque para poder robar y ganar el recurso necesario para llegar al máximo nivel de ayuntamiento. Es fácil subir los primeros niveles, la verdad, solo con bárbaros y arqueritas pude robar y apenas armé el castillo del clan con la ayuda de mis compañeros en tan solo 65 horas, o sea, menos de 3 días, se puede llegar al Ayuntamiento 6 para participar en los juegos del clan y ataques de la capital del clan, que ayudan muchísimo a conseguir más recursos, en especial las medallas de la liga del clan, que son claves, como ya van a ver a continuación, para completar este reto. Al día 4 ya se llega a Ayuntamiento 7, al día 5 Ayuntamiento 8 con solo 3 constructores y coloqué pues las cosas nuevas del Ayuntamiento 8, la torre bombardera, cosas que aparecen en este nivel, y pude poner a mejorar el ayuntamiento en el 6º día, y ya para los 8 días ya pude ser Ayuntamiento 9. Toca seguir así y así mejorando los almacenes de oro y elixir para poder almacenar el recurso necesario para seguir avanzando y construyendo las estructuras necesarias para subir de nivel de ayuntamiento. A este ritmo en el día 12 se puede subir sin ningún problema Ayuntamiento 10 y a los 14 días ya puedes mejorar Ayuntamiento 11, y mientras se mejora el ayuntamiento puedes ir subiendo también cosas como el laboratorio, los cuarteles, todo esto farmeando con tropas básicas que estarán potenciadas por cada vez que subas el ayuntamiento y que se pueden ir acumulando para poder tener una gran ventaja a la hora de robar recursos. Todo esto pues requirió trabajo y ser activo jugando y farmeando para poner las defensas nuevas, en especial el águila artillería, pero en 18 días en medio de un directo pude llegar a Ayuntamiento 12 y aquí es donde las cosas se complican porque iba a tener que subir 5 niveles del arma del ayuntamiento para pasar a Ayuntamiento 13. El día 24 pasa algo importante y es que subo mi cuartel a nivel 9 y al fin pude tener los dragones para farmear y atacar con tropas un poco más fuertes. Luego en el día 34, con la ayuda de los juegos del clan y la liga de guerra de clanes, pude tener mucha ayuda de objetos mágicos para ahorrarme muchísimo tiempo y recursos y pude ser Ayuntamiento 13 a los 34 días, un poco más de un mes. Puse lo nuevo y mejoré mis almacenes con mis ya 4 constructores, y a los 45 días subí el Giga Inferno a nivel 3, puse la luchadora, las catapultas, y se necesitaron al final otros 30 días para terminar de hacer estas mejoras del Giga Inferno y llegar al Ayuntamiento 14 en otro directo, sumando 60 días en total. Puse algunas cosas nuevas del Ayuntamiento 14, adquirí el 5º constructor, subí el Giga Inferno al nivel 2 a los 69 días y tras muchísimo farming puse la casa de mascotas y con un martillo de constructor subí Ayuntamiento 15 a los 82 días. Eso fue la primera parte. Venía entonces el reto más difícil, que era hacer esto mismo, pero ahora robándole a otros Ayuntamientos 15 y Ayuntamientos 14 con los que me emparejarían en el multijugador, y tendría que colocar el monolito que me iba a costar 300.000 de oscuro y las 2 torres de hechizos que iban a costar 14 millones de oro cada una para poder subir mi ayuntamiento a nivel 16. Y aparte de eso, pues los 5 niveles del Giga Inferno, que también iban a ser carísimos y requerirían muchísimo oro. Lo primero que hice ya en el día 83 fue cambiar mi diseño de base y puse esta base de adornitos para que alrededor de mi base comenzaran a brotar los adornos y coleccionar estos troncos que harían juego con mis increíbles muros nivel 1. Luego me puse a seguir farmeando en Liga de Plata con mis dragones nivel 3 para recolectar el oro necesario para poner a hacer la primera mejora de mi Giga Inferno, que se demoraría 9 días. Me di cuenta de que podía compensar lo débiles que estaban mis héroes ayudándolos con algunas mascotas, así que tras algunos ataques y ganar un bonus estelar totalmente deprimente, pude, junto con lo que tenía en la tesorería de algunas guerras de clanes, completar lo necesario para poner a mejorar mi caseta de animales para tener el búho eléctrico, lo cual se demoraría 14 días más. En el día 84 hice mis ataques de la capital del clan y me empeñé en subir mi dragón al nivel 4. Para eso iban a necesitar 3 millones de elixir y
y me doy cuenta que es muchísimo más difícil atacar ahora, pues porque me están enfrentando Ayuntamiento 14 y Ayuntamiento 15 y mis dragones están muy débiles y estoy demasiado bajo en trofeos. Cada vez se hacía más y más difícil este reto, pero tenía fe de que de alguna manera lo íbamos a lograr. El día 86 puse la herrería que tendría que poner para poder subir de nivel Ayuntamiento 15 y dado que iba a tener que farmear 300.000 de elixir oscuro para poder poner el monolito y subir el Ayuntamiento nivel 16, me di cuenta que mi almacén de elixir oscuro solo le cabían 95.000 de oscuro, así que tendría que subirlo muchísimo de nivel. Así que tras de farmear algo y con ayuda de un regalo del mercader, puse a mejorar mi almacén de oscuro y también puse a mejorar mi reina a nivel 13 con el poquito oscuro que tenía. Afortunadamente, para poner las torres de hechizos pues necesitaba los 14 millones de oro, que es exactamente lo que puedo llevar en mis almacenes de oro en este momento, así que eso era una tarea menos, ya no tenía que subir más mis almacenes. El plan es poner todo lo que se desbloquea en Ayuntamiento 15, subir el Gigainferno a nivel 3 y usar 2 martillos de construcción que compraría con 2 meses de lucha en las ligas de guerras de clanes, y que eso me ayudaría a no demorarme tanto. Así que me iba a enfocar en poner el monolito y las torres de hechizo primero. No era necesario tenerlos construidos final para subir el ayuntamiento, pero sí que las estuvieran armando mis constructores. Así que la tarea iba a requerir mucho oro, mucho oscuro para el monolito y también mucho elixir para mejorar el almacén de oscuro. Aparte de eso, iba a tener que mejorar mis tropas para hacerme la vida más fácil farmeando. Así que transcurrieron los días y en el día 87-88 al fin tuve la herrería, mejoré mi reina, robé más recursos y mi almacén de oscuro pasó a nivel 5 y ya podía almacenar 160.000 de oscuro en mis almacenes. A pesar de que necesitaba mucho oro para mejorar el Gigainferno y poner las torres de hechizos, puse a mejorar la herrería, ya que me daría acceso a la flecha gigante y esos equipos pues me iban a servir mucho. Después de atacar, saqué el recurso de mi tesorería y puse a mejorar mi almacén de oscuro al nivel 6 de nuevo. En el día 89 mis dragones se mejoraron al nivel 4, siguen muy denigrantes, pues son de Ayuntamiento 9, pero están mucho mejor que antes. Mi laboratorio queda desocupado, no sabía si gastar mi elixir en mejorarlos de nuevo o ahorrar para que en un día poner a mejorar de nuevo mi almacén de elixir oscuro. Decidí comprar algo de elixir con medallas de asaltos y poner a mejorar mis dragones a nivel 5 mejor. Mi ejército estaba demasiado débil y era muy difícil atacar Ayuntamientos 15, así que debía mejorar mi ataque si quería ser más eficiente robando y subiendo trofeos. Seguí también mejorando mi herrería para tener más equipos y puse a mejorar mi reina otra vez. Sigue pasando el tiempo y en el día 92 terminé de mejorar mi reina arquera y mi herrería. Ya iba a terminar de mejorar mi Gigainferno a nivel 2 y me di cuenta que estaba muy lejos de tener los 12 millones de oro necesarios para subirlo a nivel 3 y que mi almacén de oscuro estaba también para subir a nivel 7 y que necesitaría 3 millones de elixir. Así que me puse a robar muchísimo ese día porque pues necesitaba los 3 recursos. Tras varias horas de ataques pude conseguir los 3.800.000 para mejorar mi almacén de oscuro, pero igual con esta mejora todavía no me iba a alcanzar para almacenar los 300.000 de oscuro para el monolito, así que todavía estaba muy lejos de tener los requisitos para pasar a Ayuntamiento nivel 16. En el día 93 mi Gigainferno se mejoró a nivel 2 y de acuerdo al plan que tenía para subirlo más rápido a Ayuntamiento 16, fui a la tienda de la liga y compré un martillo de construcción y mejoré a nivel 3 mi Gigainferno ahorrándome 11 días y 12 millones de oro, así que lo hice. Y ya teniendo mi Gigainferno a nivel 3, mi siguiente objetivo era subirlo a nivel 4. Eso me iba a costar 14 millones de oro que podía tener apenas en mis almacenes y de los cuales me faltaban todavía 3 millones, así que seguí robando como loco con estos dragoncitos nivel 4. Ya cuando me faltaba poco, aceleré mis cuarteles, reclamé algo de oro de las recompensas de temporada y con algo que tenía en la tesorería completé estos 14 millones para esta mejora. Así que lo puse a mejorar e iba a tener que esperar 13 días más mientras se hacía esta mejora y aprovecharía este tiempo para sacarlo del monolito y de las torres de hechizos, así que no podía perder nada de tiempo. También iba a aprovechar esos 13 días para comprar los martillos de construcción para hacer las últimas mejoras, ya que debo esperar 7 días entre la compra de cada martillo. Puse también a mejorar mi rey y mi reina con el oscuro que tenía y con eso di por terminado ese increíblemente movido día de farming y de ataques. Ya en el día 96 mis dragones finalmente pasaron a nivel 5, ya estaban cogiendo algo de fuerza, así que puse a mejorar los esbirros en el laboratorio y aprovechando algo del elixir que tenía acumulado, puse a mejorar un campamento que lo tenía como de Ayuntamiento 9 con 3 millones de elixir. La penúltima mejora de mi almacén de elixir oscuro estaba a punto de terminarse mañana, así que tenía que recolectar el elixir necesario para mejorarlo de nuevo y con esto completar las mejoras necesarias de mi almacén de oscuro. Finalmente en el día 97 ya estaba listo para la última mejora de mi almacén de elixir oscuro para poder poner el monolito. Ya podía almacenar 240.000 de oscuro y con las medallas de asaltos que me sobraban compré el elixir faltante y puse a mejorar de nuevo el almacén. Y en 6 días ya iba a estar listo y con la runa de elixir oscuro que tengo de unos juegos del clan pasados podría obtener fácilmente los 300.000 de oscuro que necesito para el monolito. Pensé en mejorar mi herrería, pero decidí mejor guardar ese oro para poder poner la primera torre de hechizos que sí iba a ser necesaria para subir de nivel de ayuntamiento. Y fue así como llegamos al día 99. Amaneció, me robaron muchísimos recursos porque estaba acumulando oro y elixir, porque aparte de para la torre de hechizos estaba acumulando para mejorar mis dragones, así que era una aldea que ofrecía muchísimos recursos y pues obvio no podía defender nada, así que tras algo de farming
farming pude poner a investigar a los dragones que me costaron casi 5 millones de elixir, y dado que también tenía oscuro, seguí mejorando mi reina arquera. En el día 100 comienzo completando mi casa de animales al nivel 2, ya pude tener una segunda mascota que me iba a ayudar muchísimo, a mi centinela específicamente, y seguí acumulando el oro para poner mi primera torre de hechizos. Hice los juegos del clan, seguí farmeando y así llegamos al día 101, que me preparé mientras estaba acumulando oro para estar muy pendientes de cuando iba a terminar el periodo de enfriamiento del martillo de construcción en la tienda de la Liga de Guerra de Clanes, ya que iba a necesitar 2 martillos para completar este desafío. Uno para mejorar el Gigainferno a nivel 5, lo cual no iba a poder hacer de otra manera porque no podía almacenar el oro suficiente para hacer esa mejora, y el segundo martillo con el que iba a subir el ayuntamiento a nivel 16, ya que esta mejora también iba a costar 16 millones de oro, no podía almacenar eso en mis almacenes, así que si quería hacer este reto rápido y sin tener que esperar para subir mis almacenes de oro para poder almacenar esa cantidad, tenía que hacerlo sí o sí con martillos de construcción. Así que apenas se terminó ese periodo de enfriamiento, compré el primer martillo y tendría que esperar otros 7 días para comprar el próximo. Tiempo apenas justo para los 6 días y 1 hora que faltaba para que mi constructor terminara de mejorar el Gigainferno a nivel 4. Tras un jugoso farming y con la ayuda de premios gratis de oro de la temporada y con lo que tenía en mi bonus estelar, pude completar esos 14 millones de oro para la primera torre de hechizos, y con una runa de oro que tenía en los juegos del clan, llené de nuevo los almacenes de oro con los 14 millones que podían almacenar, e inmediatamente puse con otro constructor que tenía libre a construir la segunda torre de hechizos. Cada vez veía más cerca mi objetivo de llegar al ayuntamiento nivel 16. Posteriormente, en el día 103, mi constructor por fin termina la última mejora de mi almacén de elixir oscuro. Ya estoy muy feliz y soy capaz de albergar estos 300.000 de elixir oscuro que se necesitan para poder colocar el monolito. Así que apenas se completa esa mejora, busco algo que hacer con esos 58.000 de oscuro que tengo ahí parados en mis almacenes antes de usar la poderosa runa de elixir oscuro que tenía guardada. Así que le compré otros 25.000 de oscuro con medallas de asalto al mercader y puse a mejorar mi luchadora a nivel 4. Y ya casi sin oscuro en mi almacén, activé esta poderosa runa que agradezco pues de haber tenido, porque tener que farmearme 300.000 de oscuro en esta liga de oro y con dragones nivel 5 iba a ser una tortura. Así que afortunadamente pude conseguir los aproximadamente 290.000 de oscuro que me faltaban para poder poner esta increíble defensa. Una vez ya con esto, puse a trabajar el último constructor que tenía libre para construir la última defensa necesaria para completar todo lo del ayuntamiento nivel 15. 2 de mis constructores estaban armando las torres de hechizos, el otro estaba haciendo el monolito, y ya lo único que faltaba era terminar de mejorar el Gigainferno y pasar ayuntamiento nivel 16 en unos 4 días. Iba a tener que estar muy pendiente de que se terminara esta mejora de ayuntamiento para poder usar los martillos de constructores que adquirí con las medallas de liga para cumplir esta meta lo más rápido posible sin gastar un solo centavo. Así fue como en el día 107 finalmente se termina la mejora de mi Gigainferno a nivel 4, llegando a la fase final de mi desafío, quedando ya tan solo a 2 mejoras de ayuntamiento para llegar a nivel 16. Así que finalmente al día siguiente, es decir en el día 108, tras 15 semanas de trabajo o algo menos de 4 meses si los quieres ver así, estuve pendiente de que terminara el periodo de enfriamiento para la compra de otro martillo de construcción con las medallas de liga que tenía. Usé el martillo de construcción que ya había comprado la semana pasada y subí el Gigainferno al nivel máximo para ayuntamiento 15, una mejora que costaba 16 millones de oro. Me ahorré ahí 14 días y luego compré otro martillo de construcción para hacer otra mejora instantánea de 20 millones de oro y ahorrarme otros 14 días. Así que me ahorré en total un mes de espera con esta jugada. Me llamó mucho la atención que para subir de nivel aún no tenía los constructores bélicos y tampoco había terminado de construir las torres de hechizos y el monolito, pero igual podía hacerlo. El juego me advirtió que aún estaba demasiado denigrante y que debía mejorar mi caseta de animales, mi laboratorio, mi castillo y mis campamentos, pero pues obviamente este mensaje no nos iba a detener, así que le di confirmar y ahí lo tienen, el ayuntamiento 16 más denigrante del mundo sin gastar un solo centavo. Un reto dificilísimo, pero que me pareció increíblemente divertido. Obviamente todo esto no sería posible sin el apoyo del clan de suscriptores, donde hacía la Liga de Guerra de Clanes, los asaltos de la capital y los juegos del clan, los cuales me hicieron posible muchos más recursos y los objetos mágicos para las mejoras finales. Cometí alguno que otro error, pero estoy seguro que se puede llegar a ayuntamiento nivel 16 en tan solo 100 días si eres un poco más ordenado con los objetos mágicos y con el farming. Obviamente si yo lo desearía podría balancear esta aldea denigrante usando todos los principios de la denigrancia estratégica, los cuales puedes ver en este video que está aquí, donde te muestro cómo nivelar una aldea denigrante de la mejor manera en caso pues de que esa sea tu aldea en este momento. Muchas gracias por ver, muchachos, olviden suscribirse, código Joe y chao chao.